Bueno, y nos vamos a meter una vez más, cuando faltan 8 minutos para las 9 de la mañana, en temas que tienen que ver con la preocupación fundamentalmente por parte de la Asociación de Magistrados Fiscales, que bueno, ayer, como ustedes saben, estuvo reunido con el gobierno electo, preocupados por lo que se ha dado en conocer con los cambios que se le aplicarían al nuevo Código Penal. Esto está propuesto dentro de la ley de urgente consideración. Así que es bueno dialogar ahora para conocer los detalles de la conversación de ayer con la presidenta de la Asociación de Magistrados, la doctora Mirta Morales. Un placer realmente de recibirla, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un tema que venimos en Arriba Gente tratando en realidad hace mucho antes de toda la situación electoral, a partir del conocimiento de ciertos cambios. Bueno, todos los ciudadanos creíamos que esos cambios llegaban de alguna manera para tratar de paliar lo que ya en su momento había sido denunciado, advertido por la Asociación de Magistrados Fiscales. Pero parece que en la ley de urgente consideración las cosas podrían llegar a empeorar, a juzgar por lo menos por lo que uno ha escuchado, incluso con la palabra colapso por allí, si determinado tipo de medidas efectivamente se llevan adelante. Exacto. ¿Pudieron expresar esto ayer? ¿Pudieron aclararlo? Sí. Nosotros habíamos pedido como asociación una entrevista con las nuevas autoridades con la idea de, en principio, presentarnos y poner en conocimiento la situación de la Fiscalía. Sobrevino la ley de urgente consideración y le agregó un punto más a lo que ya teníamos proyectado hablar, porque bueno, se despertaron todas las alertas dentro de todas las fiscalías del país. Ya digo, más allá de la situación que es notoria, que ya la hemos dicho más de una vez, que teníamos, lo que de salir adelante, esto que proponen en un anteproyecto de ley, no es ni siquiera un proyecto, es un anteproyecto, de salir adelante así como está, la situación de la Fiscalía se agravaría, pero lo que nosotros notamos, y lo queríamos hacer conocer y así lo transmitimos, es que se agravaría todo el sistema. No es solo ya la situación de los fiscales, sino todo el sistema. El sistema no resiste estas reformas, que no son al Código Penal. O sea, si bien el anteproyecto tiene reformas al Código Penal, los fiscales lo que nos detuvimos en esta oportunidad fue las reformas que se proyectan hacer en el proceso penal. En el proceso penal. No a las penas en sí, sí, sino a las estructuras procesales para llevar a juicio a las personas que cometan crímenes. Y eso sí nos preocupa. Nos preocupa por varias razones. Es difícil hacer entender a la población lo que está pasando. Yo siempre lo miro en mi familia, ¿no? Siempre digo lo mismo. Como en mi familia no hay abogados, todo el mundo me dice que no hacemos nada, que qué horrible, que esto es espantoso. Entonces me doy cuenta que la población uruguaya no fue preparada para un cambio tan profundo, que a veces nos cuesta a nosotros entender, mucho más aquel que no está operando en el sistema. Por supuesto. Así, en resumidas cuentas, un proceso acusatorio como el que tenemos ahora, no lo inventamos nosotros. No nos creamos que somos lo que inventamos, porque no inventamos nada. Y más, somos uno de los últimos países en ingresar a un sistema como el acusatorio, que tiene cientos de años en el mundo. Ningún proceso acusatorio, ni en el primer mundo, ni en los países de América Latina que se adhirieron al acusatorio, resiste si no tiene salidas alternativas o procesos diferentes al del juicio ordinario o a un juicio extraordinario como el que se propone hacer. O sea, no está pensado este sistema para que todas las causas criminales se lleven a juicio. No lo resiste el sistema. No, está probado ya estadísticamente. No lo inventamos nosotros. ¿Sí? Son cientos de años de experiencia que demuestran que eso no es viable. A juicio llegan aquellas causas que merecen llegar a juicio. Ahora les explico por qué. Que merecen llegar a juicio o por la gravedad que tenga o porque la propia sociedad entiende que eso es reprochable y merece una atención particular. Un juicio es algo muy complejo. No se llega a juicio así ligeramente. Cuando una fiscalía está de juicio, prácticamente se paraliza. Y se paraliza, así como nosotros tenemos esta estructura hoy, y yo les diría que por lo menos por una semana esa fiscalía no puede atender otra cosa que ese juicio. Que ese juicio. Claro. Que ese juicio. Imagine cuando tengamos
cientos. Pero eso sería el problema que tenemos nosotros los fiscales como trabajadores. Saquemos a los fiscales. Supongamos que somos superhombres y supermujeres y podemos hacerlo y lo vamos a hacer. No hay estructura del Poder Judicial como para soportar tantas audiencias. No tenemos sedes en todo el país para resistir una audiencia por un hurto de un celular de la misma manera que por un homicidio especialmente agravado. No existe. No existe la cantidad de jueces que puedan hacerlo, no existen defensores, pero nosotros nos paralizamos pero paralizamos a todo aquel que esté involucrado en ese juicio. ¿Por qué? Y porque en esta nueva estructura yo tengo que llevar a declarar a todos aquellos que intervinieron en ese juicio, en esa investigación. Entonces yo paralizo a mi fiscalía, pero paralizo a todos los policías que intervinieron, porque los tengo que llevar a declarar, al que detuvo, al que hizo el arresto, al que, no sé, a todo al que investigó, tiene que ir a declarar ante el juez. También lo tiene que hacer el perito. O sea que voy a distraer también al Instituto Técnico Forense, porque me voy a llevar al médico, me voy a llevar al psiquiatra, dependiendo del caso, ¿no? Y al vecino también, porque la víctima va a tener que declarar, el testigo va a tener que declarar, el denunciante va a tener que declarar, y no sé si estamos todos para eso, cuando en realidad hoy esos casos son atendidos dentro de otra estructura, o sea, no quedan impunes. Se los atiende, se reprocha, se hace el reproche legal pertinente a la conducta de quien cometió, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Vamos a pensar en el hurto de un celular, ¿no? Nos roban un celular. Para un fiscal que tiene que atender el robo del celular, el copamiento, la rapiña grabada, el robo del celular, por más humano que el fiscal sea, obviamente que va a ser va a quedar como que para abajo, ¿verdad? Pero para la persona que le robaron el celular, ese es un mundo y merece ser atendido. Y el que robó el celular merece ser castigado. Dentro de lo razonable, lo tengo que llevar a juicio, tengo que llevar al policía que lo aprendió ante el juez, o puedo yo utilizar estructuras abreviadas que descomprimen el sistema sin ocasionar impunidad. Nosotros lo que vemos es que por una cuestión de lógica, no por ser malos trabajadores públicos, sino por una cuestión de lógica pura, no van a llevarse todo eso a juicio. Por ende, algunas cosas van a quedar desatendidas, claro, que hoy sí son atendidas. Hay un reproche social de que van a juicio abreviado algunos casos con mayor gravedad que el robo de un celular. Bueno. Por ejemplo, delitos sexuales. Bueno, ahí tenemos otro problema. Y ojo con los delitos sexuales. Si nos sacan el abreviado en los delitos sexuales, podemos tener grandes chances de impunidad, pero grandes, ¿eh? Que es lo que nos... Y porque primero tenemos un gran problema que es la víctima. A veces hay víctimas que soportan poder ser revictimizadas. O sea, la víctima pasa por un proceso traumático después de ser víctima, valga la redundancia, de un hecho aberrante. Luego lo cuenta a alguien de la familia, luego lo cuenta al policía, luego vuelve y lo declara en fiscalía, luego lo declara ante peritos diferentes, médicos, psiquiatras, y luego la llevamos a juicio ante el agresor. Hay víctimas que quieren, cómo no, y ahí la Fiscalía las acompaña, tiene una unidad de víctimas y testigos que soporta, nos ayuda a hacer el soporte de eso, pero hay víctimas que no pueden hacerlo. Hay gente que tiene miedo además. Sin embargo, eso hoy tiene cabida a través de otro tipo de estructura que permite hacer justicia sin todo esa puesta en escena que implica un juicio. Claro, queda sobreentendido que como es un arreglo entre partes, el juicio abreviado es menos, digamos, el castigo es más suave para el agresor o para el delincuente. A mí eso me da un dolor tan grande, yo ya no sé cómo explicarlo, pero creo que la culpa también es un poco nuestra porque no hemos sabido explicarle a la población. Era lo que hablábamos creo que antes de estar en el aire. El pueblo uruguayo no fue preparado para el acusatorio, pero no fue preparado porque no se lo informó. Entonces, partimos de una falta de información muy grande para enfrentar un cambio revolucionario en el proceso y hago yo mi culpa de eso. Pero además de esa falta de preparación, lamentablemente, se pusieron por parte de diferentes operadores en escena aquellos casos donde se erró, donde hubo problemas, que son, nosotros en la asociación hicimos como un ejercicio de cuántos habían sido a nivel nacional esos problemas, desde que está el código, y los más
yo decía que eran menos, pero muchos compañeros me decían, no llegamos, pero supongamos que eran 20. Entonces llegamos a una veintena de casos. 20 casos problemáticos en miles que fueron resueltos. Esos 20 casos problemáticos fueron los que casi se ridiculizaron y se utilizaron como un muestreo no científico, porque no es un muestreo estadístico, para ser la base de reproches y la excusa perfecta para reformar. Entonces estamos reforma tras reforma tras reforma en base a un caso concreto que no representa estadísticamente lo que realmente es. No sé si me entienden. Sí, sí. Creo errores, que hay dos partes, ¿no? El clamor social que... Pero el clamor que social está abonado porque se le comunican, a veces con verdades a medias, casos donde se falló o donde se erró. Yo lo que le digo a la población es, en este sistema, en el sistema anterior y en todos los que vendrán, son sistemas humanos. Todos los sistemas humanos van a tener errores, lamento, pero es así. Nos vamos a equivocar, porque somos humanos. Por mejor que queramos hacer, somos humanos. La diferencia es que en este sistema se saben, se conocen. Los errores son casi que con una cámara atrás, porque las audiencias son públicas y ustedes, lo dijimos antes, para pesar de los fiscales, pero para beneplácito de la sociedad, entran a las audiencias. Conocen lo que se dice, saben lo que pasa. Entonces eso se hace público. Antes eso también pasaba, pero dentro de las tapas de un expediente, no porque hubiera algo espurio entre el juez o el fiscal que trabajaban en ese caso, porque el sistema era no transparente. Entonces esos errores no se conocían. Como no se conocían, las personas no hablaban ni de las penas que se aplicaban. Yo les digo, hagan este ejercicio. ¿Cuántos sabían, la población uruguaya y ustedes mismos, de la pena por un hurto, la pena por una rapiña, la pena? No se sabía, ¿verdad? Hoy se discute. Y tú vas a un almacén de barrio y la gente está discutiendo, le dieron tanto, le dieron tanto. Que la gente eso lo es súper, conozca, exacto. aunque después le quede el caso de la torta frita, hagamos el mea culpa, aprendamos y tratemos de mejorar esos problemas. Pero es súper positivo. El tema es que antes pasaba lo mismo, pero no se sabía. Entonces yo no le tengo miedo a la transparencia. Obvio que me molesta, porque me hace trabajar el doble, pero me perfecciona en el trabajo. Y creo que los fiscales hemos demostrado con creces que cuando nos equivocamos, hemos dado la cara y hemos dicho, bueno, nos equivocamos y aprendemos los errores. Pero eso no significa que todo esté mal, porque no se habló de los miles de casos que sí fueron resueltos. Este es un código que, más allá de que técnicamente yo creo que la legislatura no ha errado, porque no es la mejor técnica legislativa la que se aplicó para redactarlo, eso es verdad, pero se lo ha reformado tanto que es un Frankenstein. Es muy difícil trabajar hoy de una manera, mañana de otra, no sabemos cómo va a trabajar pasado. Es difícil estructurarse para trabajar así. O sea, la técnica legislativa es espantosa. Pero lamentablemente se lo demonizó utilizando como ejemplo aquello que salió mal y que, vuelvo a decir, no es muestreo. Estadísticamente no lo es. Y no se habla de la cantidad de personas que hoy sí tienen condena y que están en prisión, que son mucho más de las que teníamos en el sistema anterior. Si lo que se quiere es ahondar las penas, no es el camino. No es el camino modificando el proceso. Yo creo que lo que nosotros como asociación queríamos transmitir a las autoridades es que tal vez por querer esto ocasionen como un boomerang, vuelva el problema agravado. Porque todas esas otras causas que son pequeñas para el sistema, pero muy importantes para el afectado, pueden quedar afuera. No sé si tiene... ¿Cuál fue el resultado de...? Porque ahora entramos en el otro terreno, o sea, entendible las explicaciones, lo venimos escuchando, de hecho tengo que remontarme a 2 años atrás, notas con el fiscal de corte, insistiéndonos y diciéndonos de que se debía hacer una campaña informativa para la población por lo que se venía. Cuando se acuerda que además hubo un plazo, después ese plazo se corrió, se prorrogó. La campaña informativa nunca llegó. Los uruguayos seguimos jugando a ser opinotodólogos y como hablamos de fútbol, podemos hablar de justicia también. Bueno, sin el más mínimo conocimiento, pero hay cosas que rompen los ojos, ¿no? Es decir, todos pasamos a ver que hubo una sobrecarga enorme en el trabajo de los fiscales, todos empezamos a ver que el papel o el rol del juez pasaba a ser
hasta medio extraño para nosotros, es decir, porque uno se pregunta si tan errado está un fiscal en una decisión que toma, ¿por qué el juez que está allí no le llama la atención sobre lo que está decidiendo? Entonces uno dice que están pintados los jueces, que antes era el señor juez al que todos íbamos a declarar y esperábamos su decisión, avalando y abonando un poco lo que usted decía, doctora, sobre la desinformación y el desconocimiento que tenemos todos los ciudadanos. Pero claro, salimos a opinar sobre lo que pasa. Ahora ustedes ven que se empiezan a hacer modificaciones sobre modificaciones de modificaciones. ¿Están alertando desde la primera modificación? No, así no, toqueteándolo, por favor, no vamos a arreglarlo. Lo están anunciando. Ayer lo pudieron hacer frente a las nuevas, las que serán las nuevas autoridades. ¿Va a ser considerado lo que se dijo? ¿Hubo alguna promesa de modificación de lo que aparece en la ley de urgente consideración? ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Digamos, si tuviéramos que elegir de los toqueteos para hacerlo simple para la gente, ¿qué es lo que más les está preocupando que podría llegar a pasar con esas situaciones que se modificarían? Bueno, varias cosas. Primero, nosotros como asociación nos sentimos muy gratificados cuando pedimos la reunión y en pocas horas se nos respondió y se ubicó un lugar en una agenda que parece bastante comprometida, la del nuevo presidente, y se nos ubicó un lugar para escucharnos y se nos dio mucho tiempo para exponer, o sea que eso es sumamente positivo. No se nos prometió nada, se nos escuchó. Se mostró receptivo, sobre todo con la preocupación de las fiscalías en el interior. Se mostró receptivo, sí, eso lo transmitió. ¿Qué iba a pasar? Y nosotros no somos políticos, no lo sabemos. Eso ya excede a nuestra función como fiscales. Eso con respecto a lo que pasó ayer. Digamos. Y a lo que vendrá desde la órbita política escapa a resorte de los fiscales. Nosotros quisimos alertar y eso lo hicimos y vamos a seguir comunicando. Si este anteproyecto se da así como está, seguimos insistiendo que el sistema no lo resiste y vuelvo a utilizar la misma palabra que es media fuerte, pero es así, colapsa. Colapsa porque no está pensado en ninguna parte del mundo que un sistema acusatorio lleve a juicio a todas las causas criminales. El sistema acusatorio, como cualquier otro sistema, tiene una selectividad de los casos que atiende y cómo los atiende. Aunque suene un poco fuerte eso, es así, pero también había selectividad en el proceso anterior, solo que no se conocía, ¿sí? Ahora está reglada, se podrá discrepar en algunas cosas, se podrán hacer ajustes. Nosotros lo que pedimos es que a partir de ahora se modifique la técnica legislativa utilizada hasta este momento, que es modificar, tras modificar, tras modificar. Ay, hubo un error que ocasionó, no sé, un sacudón publicitario en determinado punto del país y a partir de ahí modifiquemos el Código de Proceso Penal. No, hagamos las cosas de manera más seria, más profunda. O sea, veamos, bueno, ese error, el propio sistema tiene que tener formas de ajustar los errores. Por ejemplo, como usted bien dice, participación de otros operadores para detectar errores, revisión de casos, y siempre hay. Primera instancia, segunda instancia, eso no es la primera vez, por algo están las revisiones dentro del sistema judicial, para justamente subsanar los errores. Paréntesis, por lo menos cuando hacen mucho ruido. A ver, bueno, yo no estoy diciendo que haya como un ente calificador del trabajo, porque uno tampoco puede trabajar... Está todo transparente. Lo que yo digo es que las reformas legislativas tienen que obedecer a algo más que el problema puntual de un caso que llama la atención. ¿Hubo modificaciones respondiendo a un caso? Por supuesto, nosotros nos reímos a veces y entre la jerga de jueces y fiscales tenemos artículos del código que lo llamamos como el caso puntual. Claro. Porque al punto tal, ¿no?, que ese caso ameritó la modificación de 1 o 2 artículos. Es poco serio trabajar así, es una mala técnica legislativa, no obedece a ninguna prueba científica, porque ahora sí, todos los datos de nuestro trabajo están todos respaldados en una base informática, o sea que ahora se sabe cuántas denuncias llegan a la policía, por qué delitos, qué regiones tienen determinados delitos, cómo son atendidas, qué velocidad tenemos para dar respuesta, qué penas se les aplican, tenemos todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse, estudiar y hacer verdaderas bases estadísticas que permitan ver si las cosas funcionan así. Si no funcionan así, bueno, pensar legislativamente de manera correcta, profunda, qué modificaciones hacer y no ir al golpe del balde.
Ah, bueno, como esto salió mal e hizo ruido, modifiquemos. Como aquello salió mal y hizo ruido, sin base, sin darse cuenta que de repente ese salió mal, pero 1000 salieron bien. Entonces lo que habrá que hacer es, no sé, prestar atención ahí para que eso no vuelva a ocurrir. Ese procesamiento de datos falta. Ese insumo informativo. Pero es muy fácil hacerlo, digo, lo tienen... ¿Pero se hace o no se hace? Y yo no veo que los legisladores lo hayan hecho para poder justificar científicamente la necesidad de reformas en el proceso, ¿no? Eso no lo estamos... Es que lo que estamos pidiendo. Vamos a ponerle, nosotros como Asociación de Fiscales, pusimos en conocimiento lo que nosotros pensamos va a ocurrir de llevarse adelante esto. La propuesta nuestra es, dejen todo como está por ahora, observen, analicen, vean, utilicen la información que además de que está en la base, tenemos los operadores, jueces, fiscales, defensores, policías, para poder ver qué es lo que está fallando, si es que algo está fallando, porque de repente no está fallando, ¿sí? Y por otro lado, bueno, hagamos una buena campaña publicitaria, hagamos un esfuerzo de los operadores en transmitir cómo se está trabajando para que pueda ser entendido. Cosa que nos cuesta también, porque por lo menos los de mi generación no hemos sido preparados para hacer esto que estoy haciendo yo, que me cuesta horrores estar ante un medio. Les pido por favor que nos entiendan. Nosotros fuimos formados para un proceso reservado, donde la virtud de un juez y de un fiscal era la discreción ante todo, no conversar ante las cámaras, no explicar. Bueno, este código cambia totalmente y nos expone y nos da desafíos nuevos. Explicar esto a nosotros nos cuesta muchísimo. No, además lo pone en una de las posiciones más incómodas, que es casi natural frente a la requisitoria periodística y a la insistencia, uno termina prejuzgando. O sea, porque humanamente, si yo me pongo a hablar de un caso y le insisto a usted, doctora, y le vuelvo a decir, pero a usted no le parece tal cosa, pero dígame, y en tal... Digo, de alguna manera es muy difícil que usted no me revele parte de su pensamiento o cierta subjetividad que tiene que aflorar. Bueno, nosotros, los fiscales, esa es la diferencia entre un juez y un fiscal. El juez tiene que ser ecuánime y no puede revelar lo que piensa. El fiscal no, porque el fiscal es parte. Es una parte interesada en el proceso. Entonces eso nos libera un poco de esa carga que tiene el juez de mantenerse equilibrado y equidistante de las partes. Nosotros somos parte, o sea que yo puedo decirle, es culpable. Me parece tal cosa. Me parece que sí, me parece que... Lo que no le puedo decir es lo que voy a hacer, porque si no, no agarro a nadie, ¿verdad? Claro. Tengo que... Entonces, cuando a veces me preguntan, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué está pasando en esta investigación? Y a veces no respondo y parece que no estuviéramos haciendo nada, ¿no? En el fondo estamos haciendo mucho, solo que no lo puedo contar porque revelaría secretos de la investigación. Pero eso tampoco me da miedo a mí, porque si nos preparáramos todos, nosotros para poder tener este espacio sin pasar estos nervios que yo estoy pasando ahora, y ustedes para poder trabajar con nosotros sin entorpecer la investigación, pero cumpliendo la labor que tienen que cumplir, que es informando a la gente, una sociedad democrática creo que eso lo puede hacer y estoy convencida que si queremos lo vamos a hacer. Ese no es el problema. Por eso yo digo, el problema en este código no lo veo, al contrario, me parece fantástico que la gente nos critique. Es horrible, sí, a mí salgo con mi familia y me paran en la calle, y eso antes no pasaba, y es espantoso, porque no estoy preparada, porque nadie me enseñó, pero es lo que va a pasar. Juan Gómez. Dígale al fiscal Juan Gómez. También, y bueno, sí, y no todos los fiscales tenemos la misma inquietud por salir a los medios, y es respetable, y los medios tampoco están preparados para esto, pero yo creo que eso no tiene que dar miedo, tiene que aprenderse a transitar. Bueno, ha quedado más que clara una vez más la posición de la Asociación de Magistrados Fiscales. Fue lo que ayer se le transmitió también a las nuevas autoridades, al gobierno electo. Habrá que esperar en los próximos días a ver el resultado, en definitiva, de la gestión llevada adelante. Hoy lo hemos estado dialogando y a quien le agradecemos mucho una vez más que haya tenido la amabilidad de estar en Arriba Gente, la presidenta de la asociación, la doctora Mirta Morales. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos la entrevista junto a la doctora Mirta Morales en la mañana de Arriba Gente.